Hola, bienvenidos al canal EduArtPrint, soy Eduardo Vigiano y aquí hablamos sobre temas de arte y diseño. Hoy te quiero hablar un poco acerca de los retratos. Este es un retrato que hice con acrílico de Norita, donde más allá del realismo, de la técnica, del acrílico, me quise centrar en el papel que jugaba el blanco. Lo tomé por ese lado. A veces los alumnos o algunos dibujantes que recién están aprendiendo se tratan de empecinar en el tema de conseguir el parecido y la obra no está bien o su ejercicio gráfico o pictórico no está bien si no se acercan a ese parecido. Obviamente, en principio hay que olvidarse de eso, pensar en la estructura, el volumen, en encastrar bien ese óvalo, ese objeto tridimensional que es una cabeza, encastrarlo bien sobre el cuello y a la vez este cuello sobre los hombros, y a partir de ahí analizar formas, volúmenes, qué iluminación le vamos a dar. Una vez que tenemos dominado eso, sí, nos metemos a empezar a profundizar sobre algunos detalles y el parecido va a llegar solo. El parecido se llegará por el detalle, pero lo importante es conseguir un parecido desde la expresión. No es una estatua lo que estamos dibujando, es un ser humano, es una figura. Por tanto, habrá ciertos rasgos psicológicos que una persona con habilidad lo puede retratar plasmando esos rasgos. Ahí empieza a hacerse más interesante el tema del retrato. Y sobre todo a los alumnos o pintores jóvenes les digo, no tiren sus bocetos. Primero, hagan bocetos, estudien mucho, analicen, critíquense. Porque en los bocetos está, eso es la cocina, ¿no? Es decir, ahí se ve todo el proceso de trabajo, uno puede ver los errores, los aciertos, en fin. Por ejemplo, este es una pintura al pastel, es decir, con técnicas secas, pastel a la tiza, donde trabajé un contraluz, pero la verdad que los bocetos a mí me parecían mucho más interesantes, donde trataba de marcar donde estaban las zonas más oscuras, aquí ya un poco más definido, pero siempre con la escala de grises para ver el tema de valores, el contraluz no solo en el cabello, sino también en la mano, porque entraba el sol de aquel lado. ¿Ves? Otro estudio así, manchas. Después, el detalle, ¿no? Que también así fue mancha, porque lo que yo quería aquí era hacer un juego entre esos planos tan geométricos, tan duros, tan bien definidos del fondo, y una mancha mucho más orgánica en la figura. Ese fue mi planteo plástico, más allá de la anécdota. Este es bolígrafo, la virome. También, a veces cuando uno quiere llegar al parecido, a veces si no domina las técnicas, se puede enredar en desperdiciar las virtudes de ciertas técnicas. ¿Cómo superar eso? Con soltura. No tener miedo de equivocarse ni estar pendiente, ya te digo, de lograr ese parecido. Primero tenés que lograr otras cosas. E insisto, al parecido se llega solo. Y tampoco es tan relevante ese parecido fotográfico, porque esto no es fotografía, ¿sí? Esto es dibujo o pintura. Este es un detalle. Entonces, el trazo es ágil, es rápido, vamos, volvemos por el mismo lugar, y con la virome no se puede borrar. Así que, como ejercicio, te lo recomiendo, que es muy bueno. Otro trabajo con virome donde trabajé más la técnica del rulo, donde iba creando los grises a través de líneas superpuestas que generaban tramas. Este es un detalle de ese ojo, el ojo izquierdo de mi modelo, en este caso. Pero fíjate todo el tema de los trazos, casi despreocupados, muy rápidos, miles y miles de trazos. Este, por ejemplo, es otro dibujo terminado para una serie de personalidades que tenía que hacer, Arturo Jaureche, pero bueno, la reproducción está un poco saturada.
Habría que centrarse en la mirada, trabajar con la iluminación, en fin, pero después te voy a mostrar los bocetos si realmente a mí me gustan más. Stephen Hawking, aquí con el trazo suelto y no muy lavadito, no pulido, no esfumado, y hacer diferencias entre las texturas. De esa manera quise expresar lo que quería expresar respecto de, en este retrato, ¿no? Y donde combiné técnicas, vos fíjate que las tramas del saco están hechas con tinta y lápiz, también ese sillón donde él se sentaba, también tiene tinta y el fondo son trazos muy, muy rústicos, muy rabiosos, sueltos, así como el cabello también, y eso combina con algo más detenido, más calmo en cuanto al trabajo leve de color en el rostro. De todas maneras, la base fue una escala de grises. Lo que te estoy marcando son elementos eminentemente plásticos, gráficos, ¿sí? Que no hacen nada, ¿cómo logro el parecido? No, no, no. Y tampoco me detengo en la estructura, el volumen, esas son cosas muy básicas que obviamente que hay que aprenderlas, estudiarlas, trabajarlas muchísimo. Pero vamos, yo estoy partiendo desde que eso ya está sabido, digamos. ¿Ves? Este es un boceto a virome de aquel retrato de Jauretche. A ver, este. A veces me parecen mucho mejores los bocetos. Y cambiando técnicas y modificando. A veces me acerco, es decir, acerco el encuadre, esto es un plano detalle, digamos, para tener más profundidad en cuanto a transmitir esa psicología, en este caso una mirada. Bien, eso también es válido, el tema de encuadrar. Muchos principiantes a veces dejan de lado ese tema y hacen la cara entera y son obvios porque quieren hacer todos los detalles y cada mitad es igual a la otra. No, 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 no. Perdamos la obviedad. Si querés hacer un hecho artístico o expresarte a través de la gráfica o la plástica, no seas obvio porque la realidad ya está ahí. Entonces, contame otra cosa. Hablando de la técnica, esto es pintado con los dedos, pintura acrílica con los dedos, otro recurso. Ahora, el modelo te lo va a ir diciendo. Uno debe tener la sensibilidad y la apertura mental, la capacidad de recepción, como para intuir qué te está diciendo o sentir ese modelo, con sus características fisonómicas, con su postura, con su gesto, su vestimenta, su mirada, etc. Esto también fue pintado con los dedos, el retrato de Santiago Maldonado, donde me concentré en la mirada. La mirada no está pintada con los dedos, es decir, no todo tiene que ser una sola cosa. Algunas academias te enseñan témpera, óleo, acrílico, pero te los enseñan por separado, pero eso no quiere decir que no puedas mezclar. Y en la mezcla aparece la riqueza. A ver, la mayoría de los trazos aquí son manchas con los dedos, pero donde me quise concentrar, que es en la mirada y en algunos detalles aquí de bordes de la nariz, lo hice con pincel. Y es perfectamente válido. Es acrílico. Lo importante es el resultado. Estos son tramas, lápices de colores, marcadores sobre un fondo de papel gris. Los rostros del otro fue una serie de retratos que hice en función de, bueno, un texto de Levinas. Y bueno, aquí están, ¿no? La viuda, el huérfano y el extranjero. Eso se trataba los rostros del otro, donde quise hacer una iluminación expresiva. Más allá de lograr por ahí una expresión a través de las facciones de los rostros, la iluminación elegida me está ayudando mucho. Uso papeles de fondo de color, aquí hay otra vez el tema de un acercamiento, lo que te decía del encuadre, en este retrato de Mirella, aquella activista brasilera que fue asesinada hace unos años,
Entonces, bueno, el protagonismo para mí tenía que pasar por ese rojo oscuro, y donde también tenía que ser oscuro, apagado, el fondo, todo el- el contexto. Entonces, por eso elegí un papel de color y no blanco, y apenas iluminar con valores muy bajos. Ves que acá ya no es, voy a hacer el retrato parecido de tal persona, no pasa por ahí. eh, Animate a decir otras cosas. En el retrato de Rosa Luxemburgo no necesité mayores elementos, quise captar una síntesis. Si bien tenía que ser un retrato realista, o acercarse a lo que puede ser algo realista, no podía ser algo lineal, muy contemporáneo, pero traté de sintetizar. Y sí, en general trabajo mucho el tema de la iluminación. En este retrato de Francisco, lo que combiné fue técnicas también. El fondo de la Basílica de San Pedro está hecho con témpera, blanco y negro, así como el fondo, y el rostro del personaje está trabajado con lápiz, con grafito y lápiz al aceite, es el lápiz de color, digamos, ¿no? Pero también tiene retoques de témpera, lo que es su indumentaria, porque la idea era fundir la figura con el fondo sin que deje de estar destacado el rostro, ¿no? Por eso solamente el color aplicado ahí. Esas son decisiones, yo digo decisiones de diseño, ¿no? Que la creatividad te lleva a tomarte esas libertades, y hay que hacerlo. Eh, Aquí, en cambio, contrariamente a lo que veíamos en cuanto al encuadre, acá está alejado, digamos, ¿no? En los otros, donde se veían solo los ojos o medio rostro, era un acercamiento. Acá decidí, por una cuestión de expresión, de alejarme y retratar a la figura, que lo que sería un plano americano, digamos, no se ve el plano general, pero sí me refiero que está alejado la, la mirada, ¿no? Y la técnica es lo que los franceses le llamaban la técnica de las tres tizas, es decir, usar un solo color, blanco y negro. Yo acá me ayudé a la vez, para tener otra tonalidad más, con un papel de color, que es un papel gris. ¿Mm? La técnica es pastel a la tiza. Esto es lo mismo, acá voy más cerca porque estoy buscando otro tipo de expresión. Igual fíjate en cuanto a lo expresivo, si hablamos por ahí, ese gran plano vacío, pesado, ¿no? Y también con ese fondo de color frío, esta iluminación dirigida, el rostro que queda desvaneciéndose hacia las sombras, todo ese tipo de cosas está expresando más allá de un hipotético parecido formal de las facciones. Esto es lo mismo, acá directamente el rostro está en la sombra, y toma protagonismo el otro personaje, que es ese perro que está ahí siendo acariciado. También, técnica de las tres tizas, vos fíjate la economía de color. Por eso es importante en este caso el tema de un papel de color que uses como fondo y no blanco, porque eso te genera otro cromatismo, te ayuda. Aquí en el no color directamente, a veces podemos practicar técnicas bien realistas, pero nunca olvidemos tratar de expresar. Esto es trato de Ahed Tamimi, en cambio, trabajé con un color bastante saturado, que no lo suelo hacer, pero bueno, el tema me lo pedía, el personaje me lo pedía, incluso profeso ese fondo negro, a manera de cámara oscura, ¿no? Y quería destacar ese pelo que envolviera el rostro y jugar con ese contraste del rostro en sombras y el cabello iluminado. Eh, en fin, es un retrato donde se han combinado técnicas secas, como el pastel a la tiza, y técnicas húmedas, como el acrílico. Es más, muchos rasgos que ves ahí sobre el cabello están trabajados directamente, una vez empastado el acrílico, con el cabo del pincel, por ejemplo, en la parte de atrás. Para el retrato de Malala, por ejemplo, quise tomar como base unas tonalidades frías,
verdes, exageradamente frías, más allá de que la impresión lo exagera un poco a la vez. Pero sí, busqué esa melancolía, esas tonalidades, bien a propósito, y vamos a ver un detalle. ¿Mm? ¿Sí? Bien, de todas maneras es importante aquí cómo la iluminación frontal va pegando sobre el rostro y eso le genera cierta mirada más bien optimista, calma, no tan dramática. Es lo que yo siento. Del dramatismo hablamos y sí, esto fue en el 2019 creo, El llanto de Chile se llamaba esta obra y bueno, representaba todas aquellas, cuando los carabineros que reprimían apuntaban al ojo de los manifestantes y los manifestantes en gran cantidad de ellos perdieron un ojo. Entonces es un rostro, digamos que son muchos rostros, no representa a nadie en especial, por eso las facciones así muy simples, muy elementales, y por eso utilicé un passepartout, es decir, un soporte que me diera esto granuloso, muy grande, muy que tiene que ver con textura, pero no la textura de piel, sino una textura más bien artificial como para llevar al máximo extremo el lenguaje plástico que transmita lo gráfico por sobre el dramatismo de la situación. Y ese dramatismo iba a estar dado por, obviamente, por el color. Por eso el resto es escala de grises. Y hablando también de retratos anónimos, a veces uno usa como excusa, donde no estás retratando a ninguna persona en especial, sino que estás retratando una idea, ¿no? Esto que tenía que ver con la contaminación de los agrotóxicos en zonas donde había escuelas, y bueno, lo hablo en pasado, pero esto sigue sucediendo en el día a día, lamentablemente. Entonces, bueno, aquí sí, para ser más dramático todavía, utilicé una técnica bien realista en esa máscara que contraste con ese rostro cadavérico del chico y el resto se completaba con la técnica de la acuarela en forma muy lavada, muy espontánea, porque el tema estaba puesto en los dos rostros. Lola Mora. Aquí es lápiz y marcadores, pero sobre un papel más que húmedo, mojado, te diría yo. Eso te obliga técnicamente a tener que tener soltura, a ser suelto en el trabajo. Después puedes usar el secador de pelo para secar el papel y trabajar encima, sobre el seco, pero la mancha espontánea y no dominada del todo ya está puesta ahí, sobre todo con el tema del cabello, hice trazos bien sobre papel mojado, más que húmedo. Entonces, fíjate todas las variantes que tenemos desde el lenguaje plástico para poder expresarnos y expresar lo que queremos decir acerca de la persona retratada. Pintura de Estados Unidos, muy famosos estos dos retratos. Y ahí me llamó la atención de esta obra que es tan emblemática, que ya es un clásico, a pesar de ser moderna, cuántas variantes se han hecho. Fíjate la casa de atrás que está saliendo el humo, y está más irónica todavía, ¿no? Con el muñeco articulado para aprender a dibujar. En fin, esas son otras variables, pero ya pasan por la ironía, por lo satírico, pero también es válido porque acá hay un dominio de la técnica importante, ¿no? Más allá de la obra original, aquí y acá también, de la textura de madera, en fin, todo lo cuidado que están los trabajos, ¿no? Seguimos con Estados Unidos. Bueno, este es Chuck Close, ¿cómo se pronunciará? Un fotorrealista. A ver, en la época de las primeras décadas del siglo pasado, en Estados Unidos se trabajaba mucho el hiperrealismo, que tenía su fundamento, su justificativo, y hasta yo estoy de acuerdo con esos principios, con aquellos principios en aquel contexto. Ahora, ¿qué pasó con
un close. Él se fue hacia el fotorrealismo y encima también era un muy buen fotógrafo. Y claro, yo no sabía si esto era foto o dibujo, primero tuve que acercarme, no, eran realmente dibujos muy, muy detallados, muy realistas, pero esto ya es fotorrealismo, ¿no? Es lo que él hacía. Él llevaba grandes dimensiones de esos trabajos y bueno, ahí creaba un efecto estético. Porque el fotorrealismo, no el hiperrealismo, el fotorrealismo, aquellos que se quedaron y aún se quedan con el tema de, represento con gran destreza este objeto de la realidad, muchas veces se queda en eso y no transmite ni más ni menos que eso. Y yo hago un paralelo ahí, si lo analizamos desde la filosofía del arte, con lo estanco que fue el neoclasicismo respecto de la evolución del arte en Europa, ¿no? Inglaterra, neoclásico. Entonces, cuidado con eso, porque en ese mismo momento que trabajaba Close, sucedía el pop art en Estados Unidos. Este es Lichtenstein, y ni hablar de Warhol y otros tantos. Insisto, simultáneamente en la misma ciudad de Nueva York pasaba esto, un tal Jackson Pollock pintaba un retrato como este. Y esto era lo que ponían las galerías, ¿sí? En el mercado del arte. Sueño y retrato, retrato y sueño, algo así se llamaba este cuadro. Este Pollock. Bueno, Pollock, no sé si llegó a vivir 50 años, creo que vivió 40 y pico. ¿Ven? Es el tachismo, es esto, es la ruptura con la figura, con el ser humano. Bueno, ya habían pasado guerras y claro, era lógico transmitir estas cosas, este caos, este desorden, esta protesta casi ante todo, porque no le encontrás algo bueno, digamos, en el sentido de bueno desde lo moral. ¿No? No hago el análisis estético. Entonces, ese era por ahí un poco el sentido expresivo de su obra. Es decir, pasaban otras cosas en el ambiente del arte, más allá de alguien que quiera retratar con suma destreza, como incluso hay al día de hoy, algún modelo. De todas maneras, Close en sus últimos años intentó estas cosas, pero y estas cosas ya se podían hacer con una computadora. Es decir, no lo puedo tomar como, cómo evolucionó, qué variantes, no sé. Bueno, hasta ahí. Por lo menos lo intentó. Aparte, bueno, esto veces es más radial, lo otro es cuadrícula. Él utilizaba ese recurso de las cuadrículas, aquí lo vamos a ver. Pero bueno, esta idea de doble imagen hoy se hace fácilmente. En vez de ahí que tiene un aparato en las manos, y aquí sí un homenaje igualmente a este gran artista que durante un par de décadas vivió prácticamente cuadripléjico, entonces tenía aparatos para poder pintar, porque no podía manipular los pinceles. Él iba a dar una conferencia en Estados Unidos una vez, creo que eran los años 80, y no se sentía bien, de todas maneras estuvo ahí, estoicamente se bancó la situación, habló para todo el público y cuando salió fue directamente a un hospital que estaba enfrente y ahí, bueno, le dio ese ataque y quedó, bueno, a partir de silla de ruedas y demás. Tenemos varios casos en la historia del arte, como Henri Matisse, que también le tenían que atar los pinceles por la artrosis avanzada en los últimos años, pero por eso, mérito a la pasión y el trabajo de este artista. Si querés meterte un poco en este lenguaje que yo te digo, que tiene que ver con la expresión del arte y cómo entender el arte desde una mirada más contemporánea, te tiro algunos autores. Me encanta el retrato de la raya verde de Henri Matisse. La Francia de esto está pintado en 1905, 20 años antes de los cuadros de Close que te mostraba al principio. Genial, Kokoschka, uno de mis admirados. Y bueno, también podés empezar a investigar por qué Kokoschka pintaba así, cuál era
su contexto social, la realidad de la época, los acontecimientos científicos de la época, todo influye. La realidad sociopolítica, todo eso más allá de los movimientos del arte que se sucedían en uno y otro lado del mundo, es decir, todo eso va influyendo en el artista y da como resultado su obra particular y personal. El otro día vamos a hablar de Gutiérrez Solana, que también admiro mucho a este artista que en medio de toda la evolución del arte europeo occidental, Francia, él se mantuvo con su expresión bien española, y yo te diría bien madrileña, ¿no? Sin dejar de ser un artista vigente, reconocido, que iba y exponía y tenía premios, y etcétera. Entonces, un enorme valor tiene su obra, y más que nada su trayectoria, su actitud como artista ante su presente. Te reitero que si todavía estás en una etapa básica o inicial en esto del aprendizaje del dibujo y querés ver obras que tengan que ver con el retrato, andate a los clásicos. Este es Alberto Durero, época manierista, barroca o renacimiento tardío, donde sí vas a poder copiar y observar y aprender realmente elementos que te van a servir para dibujar la estructura, el volumen, el claroscuro o la luz. También puedes buscar a Leonardo, Vermeer, en fin, o Holbein, más los clásicos. Pero quiero que continuemos con esto de la expresión y lo que tiene más que ver con la creatividad artística o con cierta estética más allá del aprendizaje básico. Van Gogh, por ejemplo, no tenía cómo pagarles a sus modelos, así que él se autorretrataba. Eso también es un buen camino. Vos podés hacerlo. Bien. Esta ya era época del postimpresionismo, el privilegio del color por sobre la forma, por sobre el claroscuro. Arcimboldo. Bueno, esta imagen está un poco pixelada, pero Arcimboldo era aquel barroco, estamos hablando de mediados de 1500 o entrados 1600, que diseñaba sus figuras pintadas con partes que eran representadas por naturaleza muerta, es decir, por verduras, por vegetales, frutas, hay cabezas de animales también. Esto dentro del contexto histórico tiene que ver con el hecho de que todavía no se podían pintar naturalezas muertas. Imagínense, 200 años antes de él, solo se pintaban santos y vírgenes y mártires, ¿no? Porque la iglesia financiaba. Después, con la burguesía, empieza a haber encargos de retratos de personas, de los mercaderes, de los que empezaron a tener el dinero. Entonces ahí empezaron a pintarse retratos, eran pequeños y grandes avances. Y la naturaleza muerta aparecía como algo extremo o muy lateral dentro del perímetro del cuadro. No podía ser el tema principal una vasija con frutas y verduras. Entonces, irónicamente, como buen manierista, Arcimboldo empezó a utilizar esos vegetales, esos animales, pero no dejaban de ser un retrato. Ahora, estéticamente, él evolucionó y avanzó. Miren, acá, por ejemplo, esta línea casi vertical, medio oblicua, que genera una composición muy geométrica, es decir, está avanzando desde el punto de vista estético, y ni hablar de esta obra. Se está adelantando, pero no en años, en 3 siglos. Esto ya sería casi precubista, ¿no? Entonces, fíjense que lo que podría ser un parecido en un retrato, o esa habilidad de la técnica para poder conseguir
transmitir las virtudes físicas o las cualidades que tiene nuestro modelo. Además, hay una verdad estética que camina paralelamente y que realmente es la que va a trascender el plano de la historia del arte, la evolución de la plástica, porque acá estamos hablando de 1600 y este retrato del argentino Spilimbergo es de segunda década de 1900, creo que desde 1934, cuando vuelve justamente Spilimbergo, viene desde Europa a la Argentina, después de haber ido y visto toda la movida cubista y demás, y eso se traduce perfectamente en su obra, ¿no? Pero pasaron 300 años de aquí hasta acá. Berni, bueno, ya la libertad pura, ¿no? Collages, manchas, trabajo con materiales de desechos, etcétera, etcétera, ya rondando el informalismo. Pero bueno, es Berni, es la creatividad pura con una conciencia social importante, ¿no? Los retratos de Juanito Laguna. Yo te los voy nombrando así porque a partir de acá vos podés empezar a buscar Antonio Berni, sobre todo porque son nuestros pintores argentinos. Y si de pintores argentinos se trata, este señor me parece genial. Álvaro Izurieta, y latina y Z. Afortunadamente contemporáneo, creo que nació en el 44 en Córdoba, pero es para mí, es de los retratistas argentinos extraordinario, por su ductilidad, por su capacidad expresiva. Ductilidad digo porque a lo largo del tiempo ha sabido evolucionar, no se quedó, no hizo, digamos, uso de que el mercado a veces te pone, te genera un nicho de público cautivo y entonces el artista, entre comillas, empieza a pintar para ese mercado y abandona su propia evolución de artista, su capacidad creativa, su sensibilidad para testimoniar lo que pasa. Y desde esa visión de artista que generalmente se adelanta después a los tiempos. Álvaro Izurieta, si pueden, búsquenlo en internet, trabajando con muchas técnicas. Y miren lo que les hablo de la evolución, más allá del paso del tiempo, sus autorretratos, ¿no? Pero miren, la pincelada, la espontaneidad, eso que está como volando, como flotando, y la agudeza de esa mirada. Otro retrato, no es un autorretrato, es retrato de otra persona, de Izurieta, pero fíjense la diferencia de técnicas, ¿no? Dentro del lenguaje del retrato, las distintas lenguas que maneja, que sería, en la traducción en imagen serían los materiales, los estilos, las luces, las sombras, cómo trabaja el color, y todo está en función de transmitir la psicología de esos retratados, ¿no? Y aunque no lo crean, esto también es de Álvaro Izurieta, es otro retrato. Es decir, cuando estamos frente a artistas que hacen este tipo de evolución, que van dejando atrás una etapa e ingresan a otra, y como que se mantienen siempre juveniles, siempre asombrados por lo que sucede alrededor y transmitido eso en la tela, ¿no? Carlos Alonso es el autor de este retrato de Spilimbergo. De Spilimbergo era aquel que veíamos con los conocimientos cubistas que había traído de Europa. Lo que pasa es que Spilimbergo fue profesor de Carlos Alonso. Carlos Alonso también, todavía contemporáneo. Vive allá en Unquillo, en Córdoba. Pero también esto es una de las tantas etapas por las que pasó
Alonso desde el punto de vista pictórico. Y también es muy interesante la evolución pictórica y la podés ligar también a su vida. Todo lo que él tuvo que pasar, década de los 70 y demás, historias trágicas, pero bueno, cómo se sobrepuso y por otro lado cómo le pegaron a él lo humano esas cosas y sería bueno que vos puedas hacer el ejercicio de qué es lo que ves traducido de todas esas vicisitudes tremendas que él pasó en su vida, traducido, digo, a su obra pictórica. Sería un buen análisis para hacer. Daumier y las caricaturas. Las caricaturas es otro recurso como para comenzar a dibujar retratos. A veces hay personas que tienen facilidad para esto y tal vez vos lo puedas descubrir. Donde se mantienen las características de los retratados y a la vez se exageran algunos aspectos. Hacía mucha caricatura política Daumier y muchos años después, esto es de nuevo en Argentina, un señor que se llamó Ramón Columba, cuando era chico, muy jovencito. Álvaro Izurieta era uno de los que te nombré y podés conseguir esta obra. No es muy grande, vos dirás, pero bueno, por eso lo tengo en internet. El problema es que los libros editados, como siempre digo, son trabajos curados. Es decir, el texto está cuidado, chequeado, analizado, seleccionado. En cambio, en internet tenés de todo. Tenés buena información y también tenés basura informativa que tenés que chequear, cotejar, trabajarla con inteligencia, pensar en fechas, en lugares, hacer un análisis comparativo de la data, de las fuentes, etcétera, etcétera. Entonces, defiendo los libros. Y este es, mira el grosor. Esto es de Ramón Columba. Ramón Columba, ese caricaturista que te contaba del Congreso de la Nación. El libro se llama El Congreso que yo he visto y resume bocetos de él hechos ahí en el Congreso desde el año 1906 hasta 1943.